Bienvenidos al primer episodio del podcast de Legislación en Comunicación. Y para comenzar hablaremos de las disposiciones internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El objetivo de esta sesión es que conozcas y reflexiones sobre la trascendencia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el desarrollo del derecho y los aspectos legales de la comunicación. Para Robert Kiyosaki, autor de bestseller Padre Rico, Padre Pobre, la capacidad de comunicarse con otro ser humano, cliente, empleado, jefe, esposa o hijo, constituye la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son fundamentales para una vida exitosa. A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado situaciones que denigran en gran medida a los seres humanos, situaciones en las que se cometen injusticias, maltratos y en los casos más graves homicidios masivos, como por ejemplo el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, dichos sucesos hicieron necesaria la creación de garantías de carácter universal para preservar la vida y la integridad de los seres humanos. Así pues, es como surge el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito comunicativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un parteaguas, pues por primera vez se habla sobre la libertad que tienen todos los seres humanos para expresar sus ideas y asimismo para adquirir y distribuir información. En el siguiente video realizado por Amnistía Internacional se cita el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. El artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se firma el 10 de diciembre de 1948 en París. Integra todos los derechos considerados básicos en 30 artículos y es adoptado por todos los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, por el enfoque de estudio de la materia, centramos nuestra atención en el estudio del artículo 19. A continuación se presenta la liga donde es posible consultar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Actualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue teniendo una vigencia indiscutible. Sin embargo, no es menos cierto que al paso del tiempo y con la llegada de las nuevas tecnologías ha sido necesario ir generando adecuaciones que permitan tener una legislación competente y actualizada en concordancia con el momento histórico que se vive, ya que nuevos canales de comunicación y de expresión se generan todos los días y es necesario regularlos. Dentro de ella, el artículo 13 nuevamente retoma la libertad de expresión. Sin embargo, también se dice que se debe en todo momento garantizar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, que los comentarios o información difundidos no transgredan la moral, no comprometer la seguridad nacional. Esta declaración tiene 11 capítulos y un total de 82 artículos. Sin embargo, por el perfil de estudios de la materia, únicamente nos interesaremos por el estudio de los artículos 13 y 14. Si te interesa leer más sobre la declaración, ingresa a la siguiente dirección. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han surgido diferentes tratados y acuerdos en pro de la comunicación y de su legislación. Es necesario considerar que todos ellos obedecen al momento histórico que se vive. Así, el 16 de diciembre de 1966 se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en esencia retoma los acuerdos del artículo número 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En México se firma la Declaración de Chapultepec el 11 de marzo de 1994, la cual se centra en el derecho a una libre prensa y destaca en el artículo 4 que toda agresión hacia un periodista o medio de comunicación debe ser investigada y sancionada. 6 años más tarde, en octubre del año 2000,
se celebra la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, donde se expresa por primera vez el derecho de acceso a la información pública. El 2 de noviembre de 2001 se firmó la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, la cual garantiza la libertad de expresión para todas las culturas y grupos étnicos por igual. Y por último, en noviembre de 2005 se emite en Ginebra la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que consta de 67 artículos centrados en la responsabilidad que tienen las sociedades sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de libre expresión. Si deseas consultar más información sobre este tema, te invitamos a revisar las siguientes páginas. Bueno, por lo pronto hemos terminado. Hasta la próxima.